Buen día, tengan ustedes muy buenos días. Estamos ahora entrando a un nuevo capítulo dentro de nuestra historia de aprendizaje a través de los cursos virtuales, las clases virtuales. Hemos terminado los test gráficos y ahora entramos a los test lúdicos. Vamos a ver qué nos ofrece esto de los test lúdicos. Primero, vamos a ver de qué se trata. Son también conocidos como test psicosociales o test catárticos. Ya van a ver por qué catárticos. Y son los que, primero, tratan de instrumentalizar las posibilidades comunicacionales del sujeto por medio del juego. Es decir, todas las posibilidades de comunicación para que el sujeto pueda proyectar mejor, vamos a hacerlo por medio del juego. Segundo, cuyo fin es el de conceptualizar e interpretar las características básicas de personalidad por medio de una técnica funcional, vivencial y práctica. Ahora vamos a ver por qué el juego. El juego permite la manifestación de un repertorio de conductas, reactualizando en el aquí y ahora un conjunto de fantasías y relaciones de objeto que se sobreimponen al campo del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? El juego permite proyectar un cúmulo de aspectos internos de orden emocional, de orden relacional, que puede modificar y puede sobreimponerse dentro del mismo contexto del juego, del campo de estímulo del juego. Entonces, el juego es importantísimo, especialmente para niños. Ahora vamos a ver de que los test lúdicos no solo son para niños, en un principio sí, se lo utilizó para los pequeños, pero posteriormente, y con la llegada del psicodrama de Moreno, se amplió y se extendió el poder de los test lúdicos sobre los adultos y los adolescentes. El juego, no se olviden de que es un aspecto, es una conducta, es una actividad natural del ser humano y por lo tanto, obviamente, no nos cuesta mucho el poner el juego en práctica dentro de lo que son los test proyectivos. Antecedentes históricos. Los test lúdicos fueron creados allá por la década del 30 del siglo XX, del siglo anterior. El principal objetivo era en ese momento ofrecer a los niños la posibilidad de jugar. Hace un ratito les decía, es una forma de expresión muy propia de edades tempranas. Pero el juego tenía que tener un contexto particular con un encuadre dado que incluye espacio, tiempo, explicitación de roles, finalidad, donde el campo de acción será estructurado básicamente en función de las variables internas de la personalidad.
Es decir, toda acción en el juego va a estar dado por esas variables y esas características dadas por la personalidad del sujeto. Ahora bien, hay más antecedentes todavía. Si bien en un primer momento los juegos fueron creados exclusivamente para niños, en la actualidad su uso se ha extendido a adolescentes y adultos y es aplicado tanto individualmente como en grupo o en familia. Para este desarrollo y este progreso, fueron 2 hombres los que principalmente impulsaron este tipo de técnicas dentro de la psicología: Erikson y Moreno. Erikson un tanto más abocado a niños, aunque vamos a ver de que no es exclusivamente niños a lo que se dedica, y Moreno, quien es muy conocido por los famosos psicodramas. Ahora bien, vamos a ver algunos, muy rápidamente, algunas técnicas lúdicas creadas por Erikson. Bueno, los papás de Erikson no tenían mucha imaginación, parece, porque Erikson es igual que Fernando Fernández o Hernán Hernández. De todas formas, Erikson fue un gran psicólogo y es muy recordado especialmente por el trabajo desarrollado con niños. He elegido 2 frases. Él dice: el juego es una función del yo que da al niño la oportunidad de sincronizar los aspectos sociales y corporales del yo. Es decir, a través del juego, el niño puede armonizar, puede mezclar los procesos sociales y corporales del yo. Por eso dice sincronizar. Crea modelos en el juego en un esfuerzo por controlar la realidad. Los niños, ya Piaget lo dijo, el juego en el niño es un esfuerzo por asimilar y acomodarse a la realidad, es una forma de adaptarse a la realidad. El niño juega para adaptarse a la realidad. Y Erikson también dice algo similar. Y solo deja de jugar, escuchen bien, solo deja de jugar cuando las emociones traumáticas son de una intensidad insoportable, lo que se denominó disrupción del juego. No hablamos de interrupción del juego, sino disrupción del juego. Y es cuando las emociones, traumas, conflictos son representadas en el juego y son, en cierta forma, lanzadas catárticamente a través del juego. Por eso les decía, ya vamos a ver por qué también estos test lúdicos son asociados con procesos catárticos. Ahora bien, como todos los psicoanalistas y psicoterapeutas, Erikson afirmaba que el juego podía usarse tanto para el diagnóstico de los trastornos psíquicos y al mismo tiempo ser curativo por sí mismo. Es decir, nos sirve para diagnóstico, pero también para terapia. Y esos 2 beneficios los tiene simultáneamente. ¿Por qué es
muy difícil, chicos, ejemplificar lo que sucede, todas las escenas que se suscitan en una hora de juego o en un test donde empleamos el juego, porque no solamente es diagnóstico, sino que además la pericia del psicólogo hace que sea al mismo tiempo tratamiento. Las interpretaciones son directas, pero además inmediatas. Y la integración del psicólogo en el juego del niño, es decir, la participación del psicólogo en el juego del niño es totalmente fundamental. Por lo tanto, vamos a ver de que todo test lúdico cumple este doble papel. Es a la vez diagnóstico como también es en sí mismo curativo. Otros aportes de Erikson. Obviamente uno de los grandes aportes es que él logra hacer avanzar el desarrollo de los test lúdicos, pues no solo reconoce el valor simbólico del juego, que hasta ese momento ya había sido reconocido tanto por Anna Freud como Melanie Klein. El primero en reconocer fue Freud, fue el mismo Freud. Pero Anna Freud fue quien trabajó un tanto más el juego en los niños y obviamente la psicoanalista que en algún momento corta con Freud, que es Melanie Klein. Bueno, estas dos grandes figuras también dentro del psicoanálisis ya habían reconocido el valor simbólico del juego, pero Erikson agrega que el juego ofrece además la peculiaridad de recoger las proyecciones del sujeto sobre una dimensión espacial, hecho que hasta entonces no había sido debidamente atendido. Es decir, la dimensión espacial que le permite al sujeto actuar, que le permite al sujeto poner en movimiento su cuerpo sobre ese espacio. Y por lo tanto, ese hecho no había sido hasta este momento explotado, pese a que muchos se habían cuestionado sobre él. Pero entonces el gran avance, el gran aporte que hizo Erikson fue precisamente esa puesta en escena a través del cuerpo de las proyecciones internas. Ahora bien, vamos a conocer, por ejemplo, unos 3, para que ustedes estén al tanto de ello, unos 3 test lúdicos individuales propuestos por el mismo Erikson. Ustedes van a ver cómo vamos y cómo podemos aplicar en forma muy sencilla y en forma muy práctica algunos test. Algunos requieren determinado tipo de objetos. Ya vamos a ver. Voy a hablar primero de las técnicas de construcción de una casa. El objetivo que persigue este test es de que permite obtener información sobre el concepto específico de la percepción que se tiene del cuerpo propio y el de los otros. Cuerpo propio y de los otros. La casa puede representar el cuerpo propio y de los otros. Vamos a ver cómo. Este test tiene una conformación de bloques. Se necesitan determinados bloques. Son bloques que el niño puede manipular para
construir una casa. El donde pone la puerta, el donde pone la sala o el living, donde pone el comedor, la cocina, o donde coloca el dormitorio o el baño, entonces va a tener una significación especial. En la administración se da al niño cierto número de bloques que son similares a los rastros. Y se le pide simplemente que construya una casa con ellos. Ahora, ¿cómo son las pautas de corrección e interpretación de esta técnica de construcción de una casa? Se toma en cuenta tanto la conducta verbal como la paraverbal y se realiza la interpretación pertinente. Pero además acá me faltó poner que el psicólogo tiene una participación activa, puesto que va hablando con el niño. ¿Y qué estás poniendo ahora? ¿Y qué pasa con el living? ¿Qué pasa con la sala? ¿Qué se hace ahí? La gente, ¿qué hace ahí en el living, en la sala, en el baño, en la cocina? Y vamos tomando en cuenta toda expresión del niño. ¿A qué conclusiones nos puede llevar la implementación de este test? Erickson dice que nos ofrece un acercamiento acerca del yo corporal que además debe ser relacionado con otras técnicas, por ejemplo, con el makeover, por ejemplo, con la persona bajo la lluvia. Vamos a ver un test un tanto más complejo. Este es el test que se llama técnicas de la escena dramática. Vamos a ver cómo el test de la construcción de la casa deriva en este test, porque este test es una variante de la técnica de la construcción de una casa que puede darnos pautas de las relaciones que el sujeto establece. Estas técnicas de la escena dramática más va a estar enfocada en las relaciones que el sujeto establece. La administración. Se le pide al testado, se le dice al testado que se desea que se le brinde una idea para dramas y argumentos de cine, para lo que tiene que inventarse una escena dramática. Se utiliza el cine y se le dice, ¿has ido al cine? Sí. Pues entonces acá vamos a hacer algún drama, a ver, tú tienes que contar una historia, tienes que hacer una historia. Y entonces se lo invita a que se invente una escena dramática. La conformación del test se trata también de bloques, pero estos bloques además están acompañados por miniaturas de la realidad como personas, muebles, automóviles. Para la creación, para la obtención de este test, nosotros tenemos todo un supermercado exquisito de miniaturas que vamos generalmente a comprar en las dichosas alacitas, en las llamadas alacitas. Estos tests en el exterior cuestan cualquier cantidad de plata y en cambio acá, con poca plata, podemos realmente conformar nuestro test de la escena dramática, por ejemplo. Han visto cómo de un test de construcción de casa que es más simple,
utilizamos casi los mismos elementos, salvo que acá implementamos personas, muebles, automóviles en miniatura, como para que el niño y el adolescente pueda crear, inventarse un cuento, una historia dramática con ello. Ahora bien, ¿cuáles son las pautas de corrección e interpretación? Las interpretaciones sobre la construcción y las verbalizaciones como explicaciones, comentarios, silencios, etc. O sea, todo vamos nosotros, igual que en el anterior test, preguntando, haciendo aclaraciones, preguntando sobre aquello que no está claro. ¿A qué conclusión nos lleva? Al yo corporal, pero sobre todo la interrelación objetal e integración de contextos cotidianos que posibilitan la observación de la relación con el medio. Es decir, en este caso, en el test de la escena dramática, pues vamos a ver también la relación que el niño establece, no solamente con las otras personas, sino también la relación que establece con el medio, con su entorno vivencial. Otro test que podríamos tenerlo en cuenta se llama el test del montaje de las escenas. Generalmente es muy conocido como el MAPS. Este no es de Erickson, pero yo quería que vean la progresión cada vez un tanto más compleja en tanto la estructuración y en tanto los requerimientos que se tienen de los test lúdicos, pero también en tanto a los objetivos que se persiguen. Por ejemplo, este test de montaje de las escenas es un test cuyo objetivo es diagnosticar dentro de contextos psiquiátricos, especialmente en esquizofrenias. En un principio, este test del montaje de escenas estaba hecho especialmente para personas que se encontraban hospitalizadas en los diferentes hospicios, en los diferentes psiquiátricos. Pero también se dieron cuenta que se obtenían buenos resultados en el diagnóstico cuando uno persigue un diagnóstico dinámico de la personalidad, el control del tratamiento. Muchas veces es muy bueno este test del montaje de escenas, es muy buena para ver el control del tratamiento, cómo vamos en la terapia y obviamente el pronóstico de la misma. La conformación del test ya es un tanto más compleja. Vamos a tener también miniaturas para montar una escena dramática que consiste en un teatro pequeño. Vamos a tener que tener un teatro pequeño, 22 láminas impresas que sirven de telón de fondo para escenificar diversos temas. Y 67 figuras de cartón de seres humanos de toda edad y en diversas situaciones. Hay, por ejemplo, heridos. Hay, por ejemplo, personas tullidas, es decir, personas sin piernas, personas sin brazos, personas ciegas y de diferente edad y de diferente sexo. En este test de montaje de escena se añade además animales domésticos y
salvajes. Ustedes saben que los animales representan todo lo instintivo, todo lo pulsional. Por lo tanto, vamos a añadir en este test del montaje de escenas animales salvajes y domésticos. Muy importante por la elección que hace el niño, que puede realizar el niño de estos personajes y de estos animales. Ahora, formas de aplicación. La aplicación es individual y es para toda edad. Y se le pide también de que piense en el cine y que piense en una escena, en alguna escena que le haya impactado o que quiera inventarse él dentro de ese juego de fantasía. No hay una consigna especial, sino, mira, juega con esto, invéntate. Digamos que eres un director de cine, invéntate alguna escena, invéntate algún drama, invéntate una historia con todos los personajes que acá tú quieras hacerlos participar. Tienes media hora para hacerlo, tienes 15 minutos, tienes 20. Eso depende mucho del psicólogo. ¿Cómo es la administración? La administración busca que se interprete. Primero, la selección de los personajes para la escena. ¿Qué personajes elige el sujeto espontáneamente? Segundo, la distribución de dichos personajes sobre el escenario. Y tercero, obviamente, tenemos que interpretar la historia inspirada en la escena. Generalmente, los telones de fondo acá hemos dicho de que consiste en un teatro pequeño y 22 láminas impresas. Los telones de fondo sirven como escenario de aquellas escenas que el chico o que el adolescente o que el adulto incluso quiere plasmar. Ahora, las pautas de corrección e interpretación. Es importante que nosotros sepamos identificar al héroe o a los héroes principales de la historia, los conflictos que enfrentan, por qué ese niño necesitó, o por qué ese adolescente, o por qué ese adulto, por qué mi testado, por qué mi paciente necesitó armar una historia como la que armó. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está queriendo contar? Por lo tanto, los conflictos que enfrentan y obviamente las formas de solución, que son muy importantes. Si hay solución o no a los problemas que plantea el testado. En este sentido, va a ser muy importante la finalización de la historia. Ustedes podrán ver que hemos ido de test muy simples a test ya mucho más complejos e incluso cuya aplicación es mucho más delicada, porque incluso este test de montaje de escenas, el MAPS, el famoso MAPS, es muy usado en psiquiátricos. Ahora bien, vamos a abocarnos a el test que a mí me interesa que ustedes sepan un tanto más y que usamos acá en nuestro medio como un recurso muy eficiente de diagnóstico y también de tratamiento en niños pequeños. Es el test lúdico individual del juego de las
relaciones familiares. ¿Cuál es el objetivo principal? Es el evaluar la dinámica familiar. Si evaluamos la dinámica familiar, sabemos que eso es algo muy complejo, pues implica distintos aspectos. No solamente está la percepción de las figuras parentales, cómo percibe ese niño al papá, a la mamá, sino que también están presentes las relaciones fraternas, la concepción de las figuras fraternas. ¿Cuál de las figuras fraternas suscita alianza, suscita apoyo o cuál de ellas suscita rivalidad? Otro aspecto de la dinámica familiar es el lugar que el testado ocupa dentro de ella. ¿Qué lugar damos al testado? Todos tenemos un lugar. Cuanto más importante, obviamente, la retroalimentación sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos va a ser muy positiva, pero no siempre es una imagen positiva la que tenemos. Muchas veces somos los chivos expiatorios, muchas veces somos los relegados, muchas veces somos los rechazados. Y esto es lo que tiene que descubrir este test llamado el juego de las interrelaciones familiares. Obviamente, acá en Cochabamba, Bolivia, y en Bolivia en general, nosotros estamos acostumbrados no solamente a tener la familia primaria como parámetro de lo que es familia, sino que justamente la familia se compone también muchas veces por los abuelitos, por tíos que viven con la familia nuclear, por sobrinos que conviven con la familia nuclear. Es decir, muchas veces la familia no es solamente en nuestro medio, papá, mamá, hijitos. Por lo tanto, vamos a analizar la inclusión o la omisión de esos miembros de la familia que conviven con el testado y los roles, obviamente, que ellos desempeñan en la vida cotidiana de nuestro paciente. Ahora bien, en este juego de las interrelaciones familiares vamos a ver la conformación del test. Consiste en un tablero con 6 espacios disponibles y 16 figuras que representan a personas de diferentes edades y sexos. Entre las figuras se encuentran estereotipos de abuelos, padres, hermanos mayores y menores. Y toda una gama que puede representar la familia primaria o la familia extensa, primos, tíos, etcétera, etcétera. Vamos a conocer a qué nos referimos. Son este tipo de figuras. Lastimosamente, la fotografía no está muy clara, pero vamos a ver. En esta parte de acá hay un niño, hay un bebé. Además, hay varias figuras de niños, por ejemplo, estas, por ejemplo, esta,
Y hay por acá también otra que lastimosamente por el brillo de la fotografía no se la ubica muy bien, no se lo ubica muy bien, pero se trata, como ustedes pueden ver, de diversos personajes. Se ha tratado, el bebé tiene una polera azul y un pantalón verde, o creo que al revés. Pero el bebé puede ser tanto muy bien o un hombrecito o una mujercita. Y acá tenemos las otras figuras. Por ejemplo, en tanto el rol del papá, tenemos acá el papá semiformal, el papá informal, totalmente informal. Este papá que tiene la peculiaridad de estar mirando a un lado, este mirar a un lado puede significar mucho, porque un papá dedicado y protector puede que acá coloque a su hijo y por lo tanto la mirada está dirigida al hijo. O un papá rechazante, ambivalente y sobre todo tal vez de alguna u otra forma sentido como rechazante, va a colocar acá, más bien en la parte de este lado, como dándole la espalda al hijo o a la hija. También tenemos el papá viejo. Acá también está el papá viejo, el papá que no tiene ya cabellos, pero que ya es un papá calvo, pero que también conserva algo de juventud por la forma de vestir. Como ustedes pueden ver, las figuras son bien ambivalentes. Acá, por ejemplo, el papá formal, sí está formal, está con un terno, pero está sin corbata, como para que el chico pueda proyectar perfectamente a un papá, por ejemplo, que es semi formal, que puede ser un papá muy austero, pero también puede tener determinado tipo de flexibilidad. Por lo tanto, estas son las opciones para la imagen paterna. Las opciones para la imagen materna. Empezamos por esta, la mamá un tanto histérica, vestida de rojo, rojo pulsional, no se olviden. Además, muy coquetona la mamá porque está con taquitos y además está adornada por un collar. Esta es la mamá joven, la mamá cuidada, la mamá histérica. Muy al contrario, acá está la mamá obsesiva, la mamá que no se arregla o se arregla muy poco, la mamá que no pretende demostrar así sobrecargar rasgos femeninos, está más bien con calzados, con calcetines, no es una mamá atractiva. Y si ustedes vieran la cara, también ustedes dirían de que es una mamá que podría transmitir enojo, mal humor, por lo tanto, determinado tipo de rigidez, determinado tipo de implantación de normas y reglas, como también podría transmitir, qué sé yo, una dulce sonrisa. Tenemos a la mamá, vamos a decir así, traicionera, porque es la mamá embarazada. Es una mamá que está embarazada y que también, si ustedes lo notan, está un poco
en una posición de lado. Por lo tanto, es la mamá o que nos ha rechazado y pone en a este lado, dándole la espalda al hijo, es decir, el hijo se pone acá, o es la mamá que pese a estar embarazada, le da un lugar al hijo y al hijo lo pone en este sitio de acá, donde la mamá está atenta a sus necesidades, a sus requerimientos y a sus demandas. Tenemos además la mamá vieja o la abuela. En este caso, todos la identifican como la abuela porque no solamente tiene los cabellos blancos, sino que también ya está con lentes. Y esta puede ser la figura materna, como también puede ser la figura de la abuela. Ahora, he pasado siempre de largo a esta mamá, que es la mamá adolescente. Está vestida en forma más moderna, tiene atuendos modernos como botas, por ejemplo, y está en una actitud un tanto contestataria, rebelde. Por lo tanto, muchas veces puede ser la hermana adolescente, como también puede ser la mamá adolescente, la mamá joven rebelde. Si ustedes vieran la cara no es muy de buenos amigos, es decir, parece que estuviera enojada. Sin embargo, vamos a dejar al niño, a la niña, que dé su parecer. Y luego, bueno, tenemos la gama, como les decía, de niños de toda edad. Niños de toda edad en la que, por ejemplo, acá tenemos al preescolar, que es este niño y esta niña. Tenemos al escolar, que es esta niña, y acá hay un niño que tiene una boina, o que es, perdón, que tiene más o menos la misma edad, o sea, la edad escolar. Ahora, fíjense, esta niña, latencia, ¿no? Esta niña está con los ojos cerrados. Acá el niño vamos a ver de que está un tanto también puesto en una forma bastante ambigua. Tenemos al niño adolescente o a los niños adolescentes que están representados, o púberes, que están representados por este personaje que también está de lado. Y fíjense que la mano cae generalmente en los genitales, como hablando de los cuestionamientos sobre sexo que tienen a esta edad, o los procesos también autoeróticos. Acá está la niña puber adolescente, que también está en determinada actitud, con las manos en el bolsillo, en los bolsillos. Y bueno, esto posibilita al niño una gama de elección. Puede elegir tantos personajes como crea él o ella conveniente. Cada uno de los personajes tiene su característica propia y cada uno de los personajes deberá ser, además, caracterizado por el mismo niño. Es decir, ¿por qué elige este papá y no otro? Entonces hay que preguntar, ¿y este papá? ¿Y cómo es este papá? Y bla, 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 bla.
Ahora, en este juego de las interrelaciones familiares, ¿cómo vamos a administrarlo? Tiene dos consignas. Se emite la primera consigna. Te voy a mostrar un juego de rompecabezas. Y es una serie de personas. Elige la que tú quieras y forma una familia. Y se le muestra el tablero donde él puede colocar la familia en los espacios que tiene el tablero, que encajan, cuyas dimensiones encajan en forma muy cómoda, pero es importante ver a quién elige primero, es importante ver dónde lo pone y es importante ver al lado de quién coloca. Ahora bien, muchas veces nuestras familias están conformadas, acá en Cochabamba, Bolivia, están conformadas por numerosos hijos o numerosos familiares que conviven con la familia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, dejar libertad plena para que el niño elija a los personajes que quiere elegir. Y lo que yo recomiendo es que muchas veces cuando el niño proviene de una familia muy numerosa, es mejor no limitar con el tablero. El tablero déjenlo a un lado y que el niño coloque a estos personajes, a las fichas que representan estos personajes, donde él quiera sobre el escritorio. Entonces el niño coloca y arma la familia y para ello el niño tiene que ver todas las opciones que brinda el test y debe elegir libremente a los personajes que representarían una familia. Fíjense que la consigna es, te voy a mostrar un juego de rompecabezas y una serie de personas. Elige tú las que quieras y forma una familia. Recalco, una familia. No le decimos tu familia, sino le decimos una familia. Y para ello, el niño tiene que ver todas las fichas que están en juego. Tiene que ver a todos los personajes para que pueda elegirlos. Por lo tanto, hay que tratar de que estas fichas no estén ensimismadas y estén claramente mostradas sin ningún orden, en total desorden, como está acá, por ejemplo. En total desorden hay que mostrar al niño, pero el niño tiene que tener total acceso a ellos. Tiene que mirar, tiene que ver y tiene que elegir libremente. Ahora, el psicólogo puede intervenir motivando al pequeño, pero sin hacer inducciones u orientaciones que obstaculicen la proyección libre del niño. Es algo que constantemente vengo repitiendo y vengo recomendando. Pueden hacer las preguntas que quieran, preguntas generales. Y las preguntas no tienen que contener la respuesta. O sea, estamos muy acostumbrados a preguntar, ¿no ve que quieres a tu papá? Obviamente el niño, si el psicólogo le dice, ¿no ve que quieres a tu papá? El niño obviamente va a decir que sí. Diferente a pedirle al niño que hable con quien se lleva mejor, con quien quisiera ir al parque, con quien quisiera quedarse en la casa a conversar, etcétera, etcétera. Bien, una vez conformada la primera familia, se procede a implementar el cuestionario, que es el mismo que
el test de la familia de Corman. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es esta otra? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuántos años tiene? Luego de terminar con todos los miembros que el niño ha elegido y que conformarían la familia elegida, le preguntamos, ¿y esta familia qué está haciendo? A ver, invéntate qué está haciendo. ¿Y quién es el más bueno de todos? ¿Por qué? ¿Y quién es el menos bueno de todos? ¿Por qué? ¿Quién es el más feliz? ¿Quién es el menos feliz? Si esta familia tuviera que ir de paseo y alguien tuviese que quedarse a cuidar la casa, ¿quién se quedaría? ¿Por qué? No se olviden siempre el por qué, porque es muy importante las razones por las cuales el niño elige a determinado personaje para determinada actividad. Es muy importante. Por último, ustedes pueden añadir las preguntas que yo les recomiendo personalmente. Señalan al personaje con el cual ustedes creen que el niño se está identificando y se le pregunta si Pedrito o si Carmencita se portaría mal, ¿quién la castiga? El niño dice la mamá, el papá. ¿Y cómo lo castigan? Muy importante para saber cómo se está educando, cómo se está implementando la ley, el orden, la norma, la regla en el niño. La segunda consigna. La segunda consigna, chicos, depende exclusivamente de la familia que haya conformado en la primera instancia. ¿Por qué decimos esto? Si la primera familia ha sido una réplica de la familia real, de la propia, pues se le pide que forme una familia que el testado imagine. Claro, si la familia coincide con su familia real, si la familia que el niño ha formado, que el niño o la niña ha formado coincide con la familia, con su familia real, entonces ahora sí se le pide que se imagine una familia. Si por el contrario, la primera familia no coincide y es una familia imaginaria, entonces la segunda consigna será y se le solicitará que conforme a su familia, es decir, que conforme y que haga a su familia real. Por último, se implementa nuevamente el cuestionario. Ahora, las pautas de corrección y de interpretación. Fíjense que ponemos acá pautas de corrección e interpretación porque vuelvo a retomar algo que dijimos al principio. Al principio dijimos de que estos test lúdicos posibilitaban tanto diagnóstico como al mismo tiempo eran curativos por sí mismos, es decir, la terapia. Por lo tanto, la corrección y la interpretación van de la mano. El análisis tiene en cuenta el contenido emocional demostrado por el niño por medio del discurso o del comportamiento. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar tensiones, conflictos que el niño pueda verbalizar al realizar el test, agresiones, actos agresivos, deseos, frustraciones, miedos, etc. Pero también vamos a tener muy en cuenta como psicólogos
gestos, actitudes, cambios de voz, vocabulario, tartamudeces, lapsus y todo lo que alimenta a la interpretación del psicólogo. Por último, vamos a ver de que la intervención del psicólogo en esta prueba es frecuente, desencadenando la mayor cantidad de asociaciones. ¿Qué es lo que queremos? Es de que el niño siga hablando, la niña siga hablando, el adolescente hable, el adulto no. Este test no se toma a adultos, pero lo que sí yo les recomendaría, este test es demasiado infantil. Por lo tanto, yo les recomendaría que lo tomen a niños pequeños. La experiencia mía es de que este test funciona muy bien hasta los 5 e incluso en algunos casos 6 años. Y ustedes se preguntarán, ¿desde qué edad? Pues mi paciente más pequeño al que yo he implementado este test ha sido a un niño que tenía alrededor de 2 años. Tenía 1 año y 10 meses. Ahora bien, la intervención del psicólogo es entonces fundamental porque al mismo tiempo de estar indagando elementos diagnósticos que nos den pautas de interpretación, al mismo tiempo también podemos hacer interpretaciones o ayudar al niño con algunos señalamientos. Entonces, el psicólogo puede interpretar inmediatamente algunos hechos, algunas verbalizaciones del niño, así como pueden ser después analizadas. Es muy difícil plasmar todo lo que se suscita en un test lúdico, pero aquellos puntos más relevantes y significativos, generalmente los psicólogos los interpretamos a través de unas premisas frecuentes que usamos para corregir y evaluar las técnicas psicológicas y que hablan del nivel descriptivo, que como su nombre lo indica, describe la conducta del paciente, describe la conducta, describe la verbalización, describe los silencios, describe los cambios de voz, describe los bostezos, describe todo aquello que puede ser interpretable, todo aquello que puede emanar de contenidos más inconscientes o menos conscientes. Y ese nivel descriptivo va a estar acompañado de un nivel interpretativo. Es decir, la descripción de los hechos vamos a segmentarlas de acuerdo a aquellas interpretaciones que nosotros podemos dar a la conducta en general y a las verbalizaciones del sujeto. Con esto hemos terminado nuestra primera clase de los test lúdicos. Espero haber sido clara y el jueves nos encontramos en la sesión de videoconferencia en la que vamos a tratar de responder a todas las dudas que hayan quedado. Tengan ustedes muy buena semana y un lindo día.
Con ello me despido. Hasta luego.